Bienvenido a Somos Animalistas, el canal que te enseña a mejorar la calidad de vida de tu mascota. Hoy vamos a cubrir perros y gatos, 5 claves para que se lleven bien. La idea de que perros y gatos se llevan mal por naturaleza es desmentida por la experiencia de la mayoría de quienes conviven con ambas especies. Existen claves que se deben tener en cuenta para propiciar que la relación entre ellos sea la mejor posible. La forma de presentarlos, de darles la comida y el respeto por los utensilios y juguetes están entre las más importantes. A menudo los perros y gatos son presentados como los peores enemigos, pero no siempre es el caso. La convivencia amistosa entre las mascotas de ambas especies es perfectamente posible. Sigue estas 5 claves para que se lleven bien. 1. La presentación. La primera impresión, tal como suele ocurrir entre los seres humanos, es clave. La persona encargada de hacerlo debe estar tranquila, para transmitir esa calma a los animales. Por supuesto, la situación es diferente en función de cuál de los dos, si el perro o el gato es la mascota que ya reside en la casa y debe acostumbrarse a compartirla con el otro. Si el perro no es un cachorro, para ese primer contacto se le puede colocar la correa para poder controlarlo, en caso de una reacción inesperada. Lo más aconsejable es darles tiempo para que, en primer lugar, se observen a distancia y luego para que se huelan. Esta última es su principal manera de conocerse. Se debe tener en cuenta que, si bien un gato cachorro puede ver en el perro un compañero de juegos, lo normal es que, al menos en un primer momento, los felinos sean más reticentes que los caninos a entablar esa amistad. Son los gatos los que, por lo general, imponen las condiciones. Si ellos se sienten cómodos, es más probable que se establezca una buena relación. Las razones, según estos expertos, podrían ser evolutivas. La domesticación del perro habría comenzado hace unos 33.000 años. Mientras que la de los gatos hace apenas 5.000 años. 2. La comida. Se recomienda servir la comida primero a la mascota que lleva más tiempo en la casa, para evitar que se sienta desplazada. Para el animal recién llegado, casi todas las reglas son nuevas, de modo que se adaptará con mayor facilidad. Por otra parte, también puede ser conveniente que la comida del gato esté en algún lugar elevado, para evitar que el perro se la coma. En este sentido, también se debe procurar que el gato cuente con espacios en los que, por instinto, se sienta cómodo, sitios altos y rincones y recovecos en los que pueda ocultarse. 3. Darles tiempo. En un primer momento, se recomienda que los dos animales estén en espacios separados y que, poco a poco, empiecen a compartir un mismo sitio, pero siempre con supervisión humana. Pueden tardar más o menos en aceptarse. El tiempo de adaptación dependerá de ellos, y se puede reducir la vigilancia de manera gradual. Además, la edad de los animales es importante, ya que cuanto más joven sea uno de ellos, o los dos, el proceso suele resultar más sencillo. Todo lo contrario sucede, como es natural, cuando se intenta forzar la proximidad física entre ambos. Pueden estresarse y atacarse y lo más probable es que esto dificulte todo el proceso. 4. Utensilios y juguetes. Cada mascota debe tener sus propios espacios y sus propios elementos. Cama, recipientes para comida y agua, arenero, juguetes, superficies para que los gatos rasguñen. Es conveniente no modificar demasiado los espacios ni cambiar de sitio las cosas de la mascota más antigua.
En caso de que algún cambio sea necesario, lo más apropiado será tratar de realizarlo de forma paulatina, desde antes de la llegada del nuevo habitante del hogar. Por otra parte, hay que estar atentos para evitar que, por ejemplo, la nueva cama del perro quede cerca del camino que el gato debe hacer para llegar a su arenero. Esto puede causar en el felino un estrés que altere el resto de su comportamiento. Los juguetes, por su parte, también expresan el carácter abierto de los perros. Según un estudio de la Universidad de Lincoln, más del 20% de los propietarios dijeron haber visto a los caninos levantar juguetes y mostrarlos a los gatos, como incitándolos al juego, en tanto que solo el 6% de los felinos mostraron un comportamiento similar. 5. Cariño por partes iguales. Los celos que tanto daño producen entre los seres humanos también se dan en las mascotas. Si se prodigan más caricias o gestos de cariño hacia uno de los animales, es probable que el otro lo advierta y luego, en consecuencia, tenga malos comportamientos. Hay que tratar de hacerlo por partes iguales. Por ello, la relación del humano con cada animal resulta clave también para la relación entre ellos. Es vital recordar que, pese a que son las dos especies que mejor se han adaptado a la convivencia, son muy distintos entre sí. No existe un animal doméstico que haya cambiado tan radicalmente su modo de vida y su campo de acción. Es decir, que sea tan doméstico como el perro. Mientras que no hay ninguno que haya cambiado tan poco como el gato. Todo el encanto del perro reside en la profundidad de su amistad, en la fuerza de los lazos morales que ha desarrollado con el humano. Pero la seducción del gato viene justamente de que jamás ha anudado esos lazos. Tenerlo en cuenta al momento de procurar que ambas especies convivan y se hagan amigos también forma parte del aprendizaje. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta, comentar y compartir. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Cordiales saludos y muchas gracias.